Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Juan 14:23. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Buenas Nuevas en esta, esperábamos lluviosa pero calurosa tarde, ¿verdad? De sábado 14 de junio. Ya vamos también a la mitad del mes de junio y a la mitad del año, gracias a Dios. En esta calurosa tarde contamos con una temperatura de 35 grados, pero se esperan lluvias, así que hermanos, amigos que nos escuchan, tomen ahí sus precauciones. Les habla el hermano Eliezer Saldaña, me acompaña aquí también mi hermana Flor Blanco. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir en el programa a dos hermanos que queremos mucho, nuestros hermanos Raúl y Lolita Méndez. Bienvenidos, hermanos, a este programa, nos da mucho gusto tenerlos. Y también estamos muy contentos porque crece el equipo de radio. Ahora en el área técnica está nuestro hermano Alberto Pacheco y también nuestro hermano Uciel. Gracias le damos a Dios porque va creciendo este proyecto que teníamos en oración y el Señor va añadiendo a más hermanos. Así es, hermano Eliezer, damos gracias a Dios porque nos permite estar pues esta hora aquí a través de este medio para poder comunicarnos con ustedes, traer palabra y también escuchar estas hermosas alabanzas que transmitieron al principio. Y damos gracias a Dios también por la lluvia, qué agradable clima sentimos durante la tarde-noche, ¿verdad? Dormir Claro, muy frescos y también despertar con esa llovizna que hacía tanta falta. Sí. Damos gracias a Dios por ello. Y pues les recordamos que este es un programa dedicado a la gloria de Dios, que tiene como objetivo bendecirle y edificarle a través de la comunión con Dios, producido por la Iglesia Bautista Emanuel, de aquí, de Ciudad Mante, Tamaulipas. Así es, mi hermana Flor. La dirección de nuestro templo, de nuestra iglesia, está ubicado en la calle Melchor Ocampo, 409 Sur, en la zona centro de Ciudad Mante, Tamaulipas. Les recordamos nuestros horarios de servicio. Los días domingo a las 10 de la mañana se lleva a cabo la escuela bíblica dominical. Posteriormente a las 11:30 damos inicio al culto de predicación y por la tarde a las 6 p.m. tenemos el culto vespertino. Y también los días miércoles les recordamos este horario de culto de oración a las 6 de la tarde. Te invitamos a que puedas acompañarnos en nuestras reuniones. Nos dará mucho gusto verte entre nosotros. Siempre serás bienvenido. Pero tal vez te encuentres en otro lugar o imposibilitado para poder acompañarnos. Pero te invitamos de todas maneras a que nos sigas. Estamos también a través de diferentes plataformas digitales, a través de nuestro Facebook, Iglesia Bautista Emanuel Ciudad Mante. Instagram nos encuentras como Iglesia Bautista MX y todos los sábados a las 5 p.m. a través de nuestro programa Buenas Nuevas en Radio Emanuel. Sintonízanos, conéctate con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y si tienen alguna petición de oración, un saludo, alguna palabra de bendición que quieras compartir con nosotros, escríbenos. El número de nuestro WhatsApp es 831-238-0567. Lo vuelvo a repetir, es 831-238-0567. Nos dará mucho gusto recibir sus mensajes en este programa. Así es, comunícate con nosotros. Y bueno, vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios y invocando su santo nombre para que este programa pueda ser de bendición para edificación a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Agradecemos tu bondad, tu misericordia. Y te damos gloria, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir, Señor. Te pedimos, Padre, que todo lo que se vaya a hacer aquí exalte tu bendito nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llegar, Señor, a los hogares de las personas que nos están escuchando, pero sobre todo, Señor, que tú puedas entrar, Señor, a esas casas, Señor, a esas vidas, a esas familias, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y todo esto te lo pedimos y lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, llegó un momento importante en nuestro programa, el momento en el cual se comuniquen con nosotros porque vamos a hacer la pregunta del día de hoy. Y esta pregunta tiene algo que ver con el mensaje que estaremos viendo en unos momentos más. Es una pregunta muy sencilla, a ver si ustedes... que sea difícil. Siempre son preguntas muy sencillas. Bueno, pues para ver si se comunican con nosotros, esperamos sus respuestas, hermanos. La pregunta del día, tome nota, es la siguiente. ¿Qué personaje de la Biblia se caracteriza por su sabiduría? Lo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué personaje de la Biblia se caracteriza por su sabiduría? Hermana Lorita, ¿usted ya pensó en alguien? ¿Ya la tienen? ¿Ya la saben? No lo diga, pero ya pensó en alguien. Sí. ¿Verdad? Okay. ¿Está fácil o está difícil? Está fácil. Le voy a dar una pista, era un rey. Ya la dije. Si usted conoce la respuesta, envíenos un WhatsApp al número 831-238-0567. Lo repito, al número 831-238-0567. Ya tenemos por acá respuestas. Gracias, hermanos, por comunicarse. Al final daremos la respuesta correcta. Vamos a hacer una lectura bíblica. Si usted tiene a la mano su Biblia, por favor tómela y haga esta lectura conmigo. Si no está a su alcance la Biblia, pues ponga atención a esta lectura que haré. Esta lectura se encuentra ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 al 16. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué hermosa lectura nos acaba de dar nuestra hermana Flor. A continuación, hermanos, personas que nos están escuchando, escucharemos el canto titulado Lo único que quiero, interpretado por Abel Zavala. Mientras lo escuchamos, te invitamos a pensar en cómo puedes corresponder al gran amor de Dios para ti. Hermosa alabanza que acabamos de escuchar. Ahora dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de hoy, que tiene por nombre La obediencia genera bendición, que está a cargo de nuestro hermano Raúl Méndez. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Gracias hermanos. Primeramente, damos gracias a Dios por la oportunidad de trabajar en su obra a través de este ministerio, porque esto es un ministerio. Y bueno, estamos contentos. Para mí siempre he dicho, esto es un privilegio. Hace muchos años, cuando yo empezaba a servir al Señor, me daba miedo, me ponía muy nervioso y a veces hasta me molestaba cuando me daban trabajo. Entonces, conforme Dios te va prosperando, el Espíritu trabajando en ti, pues las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, ya sientes esto como un privilegio, ¿verdad? Y cuando no se te da trabajo, pues dices, oye, ¿qué pasó, verdad? Sí. Entonces, gracias hermanos, gracias a Dios, gracias a ustedes por invitarnos en esta ocasión. Hoy Dios trae un mensaje para todos nosotros, para los que nos escuchan a través de este medio, a través de la radio, y estamos seguros que va a ser de bendición para Claro que sí. todas las personas que lo escuchan. Bueno, ya lo dijo nuestra hermana Flor, el título de este mensaje es La obediencia genera bendición.
la obediencia genera bendición, la obediencia nos lleva a la bendición de Dios. Entonces, ese es el tema de hoy, hermanos, ese es el título del mensaje. Ya leímos también, está ahí en Segunda de Crónicas, del capítulo 7, del verso 11 al 16. Vamos a tratar de considerar esta palabra de tal manera que sea de bendición para todos. Hermanos, yo creo que todos hemos leído y conocemos la historia del pueblo hebreo cuando David estaba como rey, cuando ellos hicieron su traslado, su transición desde Egipto hasta Canaán. Ellos tenían un templo, que era un templo móvil. Muy sencillo, ¿verdad? Exactamente, era Sí, un sí. tabernáculo. Sí. Pero ellos tenían que moverlo, ellos tenían que desarmarlo y tenían que armarlo. No cualquiera ¿No? podía hacer este trabajo, ¿no? Solamente los sacerdotes. Y entonces Salomón, me imagino yo que viendo todo esto, lo que estaba pasando, él ve y dice, ¿por qué no hacer un templo fijo, estable? Hermanos, esto que me imagino que vio Salomón David cuando decidió esto, oró a Dios y Dios le dio ese privilegio de construir ese templo. Y hermanos, esto es bueno, aprendemos de David esto, que todos los que servimos a Dios, todos los que trabajamos en algún ministerio, debemos de siempre tener ese deseo de mejorar las cosas. Creo que era mucho mejor tener un templo establecido en un lugar fijo donde la gente podía reunirse. Se iban a evitar moverlo, se iban a evitar armarlo, desarmarlo. Y entonces cuando David viene a su mente ese deseo de mejorar esta situación, pues eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de hacer también como siervos de Dios. Lo que estemos haciendo, pues mejorarlo para la gloria de Dios, mejorarlo para que quien lo va a usar o quien va a ser parte de ese proyecto, pues no batalle, ¿verdad? Entonces, bueno, conocemos esta historia, sabemos que David era un soldado, David era un militar, David era de carácter fuerte, David había tenido enfrentamientos con gente, inclusive había asesinado a algunas personas, y pues llega el momento que tal vez él ya empezó a construir ese templo, había puesto su dinerito, había pedido tal vez al pueblo, y empieza, pero llega el momento que Dios le dice, hey, espérate, tú no vas a construir ese templo. Y entonces él decide que lo haga su hijo. Su hijo Salomón. Salomón era una persona con una mentalidad diferente, con un corazón limpio, lleno de sabiduría. Entonces Dios decide que sea él quien haga este trabajo. Y bueno, dice la Biblia que Salomón hizo un templo hermosísimo, grande, con pisos de oro, pero a la vez, hermanos, dice la Escritura que él empezó a hacer también una casa para él. Un palacio. Un palacio para él como rey. Y hermanos, él lo termina. Entonces aprendemos aquí que cuando tú trabajas para la obra de Dios, el Señor ve lo que a ti te necesita, lo que tú necesitas, y el Señor bendice y prospera lo que tú estás haciendo. Vemos que tal parece que el templo y la casa del rey de Salomón se estaba construyendo de manera simultánea y paralela, porque eso es lo que da a saber Salomón. Dice que termina la casa de Dios y termina también su casa. Entonces cuando esto pasa, pues Salomón reúne a toda la gente, a todo el pueblo,
los sacerdotes, y hace lo que todo el cristiano tiene que hacer o debe de hacer cuando Dios se manifiesta en su vida. Él hace una fiesta, él hace una oración muy grande, pidiéndole a Dios, primero dándole gracias porque él había sentido que era Dios quien se había manifestado, quien había provisto de lo necesario para la construcción del templo. Entonces, él le da gracias a Dios, ¿verdad? Le da gracias, hace una oración al Señor de tal manera que Dios lo escucha y Dios se manifiesta, ¿verdad? Y entonces empieza aquí, hermanos, la historia que nosotros vamos a analizar hoy. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón propuso hacer en la casa de Jehová, dice, y en su propia casa, fue prosperado. O sea, Dios se manifestó no solamente en el templo, en su casa, sino también en la casa de Salomón. Es decir, Dios dijo, aquí está para mi templo, mi casa, y aquí está para tu casa. Qué hermoso, hermanos, que eso pase en nuestras vidas, en la iglesia. Yo, por ejemplo, pienso, no sabemos quién tomó la decisión, la iniciativa de construir este templo. Yo no sé, pero hubo alguien que lo hizo. Y gracias a esa persona que Dios puso en su corazón ese deseo de hacerlo, gracias a esa persona, gracias a Dios, estamos nosotros aquí disfrutando de este templo. Se ha batallado, se ha mejorado, se ha metido, invertido, tal vez dinero, pero aquí estamos, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias a esa persona que tomó la decisión de construir este templo. Lo mismo pasó con David, ¿verdad? Salomón fue quien lo terminó, pero David creo que él fue quien tomó la iniciativa. Dios es el soberano, Dios sabe, Dios decide quién es el que termina la obra, pero la obra siempre se va a terminar, ¿verdad? Con quien Dios decide. Entonces acá vemos, hermanos, cómo Dios bendijo a Salomón a través de esta construcción y también su casa. Y entonces dice, versículo 2, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es decir, Dios le dice a Salomón, sí, ya escuché tu oración, ya sé que terminaste el templo, ya terminaste tu casa, qué bueno, ya sé, la acepto como, dice, como casa de sacrificio, o sea, es mi casa. Pero hermanos, fíjense en lo que dice acá. El título de este mensaje es, ¿cómo es el nombre? La obediencia genera bendición. La obediencia, pónganse listos. La obediencia genera bendición. No es nada más de que escucho siempre la queja de hermanos, hermanas que dicen, yo estoy orando a Dios, tengo una petición en sus manos, tengo tanto tiempo, Dios no me escucha, y empezamos a cuestionar, ¿dónde está el Señor? Dice que va a estar conmigo, pero nunca nos ponemos a pensar cómo estoy yo en mi relación con Dios. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que para poder ser bendecidos, necesitamos obedecer a Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y miren lo que dice el verso número 13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, Dios le está diciendo a Salomón, ¿qué pasaría si yo los probara a tu pueblo así? Porque no es nada más el templo lo importante. El templo sí es el templo, y yo escucho que mucha gente dice, hay que hermosear el templo, y sí. Dios le está diciendo a Salomón, no es solamente el templo. Es importante para mí el templo, pero es más importante quien está en ese templo.
Porque Salomón le dice, no solamente quiero que escuches mis oraciones, o las oraciones de los sacerdotes, quiero que escuches las oraciones de mi pueblo. Y para Dios es muy importante la vida del pueblo, de su pueblo, la gente que va a estar en este templo. Es bueno y bonito, sí, a Dios le agrada hermosear el templo, pero ¿cuál es el templo en nosotros de Dios? El cuerpo. Nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tendríamos que hermosear nosotros? Claro. El cuerpo. Romanos 12 lo dice. Romanos habla de que tenemos que presentar a Dios un cuerpo en sacrificio vivo, dice santo, agradable a Dios, que es, dice, Vuestro culto racional. culto racional. Nos enseña tantas cosas, hermanos. Sí. La adoración a Dios no es solamente dentro del templo. Tal parece que yo a veces escucho, no sé si oigo mal, pero como que dan a entender que en el templo, bien portaditos todos, bien cambiaditos, y fuera del templo, la adoración, hermanos, es un estilo de vida. Como hijos de Dios, como cristianos. Y esto es dentro del templo Y fuera del también. templo. Entonces, le dice Dios a Salomón, ok, yo voy a escuchar tus oraciones, voy a analizar tus peticiones de tu gente, tuyas, pero le dice, mira, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría si yo te pruebo? Que yo suspenda la lluvia, no va a llover más. Es algo difícil, hermanos, porque, bueno, ahorita que está lloviendo, gracias a Dios que porque está lloviendo, pero cuando no llueve, es indispensable la lluvia para la vida del ser humano, para la vida de las plantas, para todo. Entonces Dios la considera como algo grave, como una plaga. Dice, ¿qué pasaría si yo cierro los cielos y evito que llueva? Y dice, ¿y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo? O sea, cosas que realmente, hermanos, nos van a afectar, nos van a dañar aún como hijos de Dios. Mucho se habla, y sí, que estamos o sea, aunque no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y lo que la tierra y los que no son creyentes, lo que el mundo padece, nosotros también lo padecemos. ¿Ya? Y los beneficios que hay para la gente que no es creyente, pues también son para nosotros. Entonces, viene a mi mente, hermanos, situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo platicamos con personas, hablándoles de la palabra de Dios, del poder del evangelio y cosas así, la gente está angustiada, la gente está preocupada por lo que está viviendo ahora. Tú prendes la televisión, abres cualquier, como YouTube, Sí, canales de información. exactamente. Sí. Y te das cuenta, hermano, todo lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, hay tanta inseguridad en nuestro país, hermanos, que uno dice, ¿y qué vamos a hacer? La gente dice, la gente está preocupada, la gente que no es creyente. Dice Raúl, ¿y qué se puede hacer en eso? Porque la gente, mientras no tenga problemas, no se acuerda de Dios. Se acuerda de Dios cuando llega el problema. Situaciones difíciles. Exactamente. Entonces, dice aquí, ¿qué pasaría si todo esto llegara al pueblo? Nosotros ya vivimos, hermanos, hace, no sé, 5 años, 6 años, el famoso COVID-19, Sí. donde hubo tanta mortandad, no sé, millones de personas que murieron, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, donde rebasó la ciencia, rebasó estrategias, todo. Y siempre he considerado y he creído que fue Dios el que paró con todo esto. O sea, fue una prueba que Dios
puso al mundo, para que entiendan quién es el soberano, quién es el que manda y quién es el que puede acabar con las cosas. Hoy estamos viviendo tanta inseguridad que ya lo vivimos nosotros. Ahorita, gracias a Dios, estamos en paz, estamos tranquilos, pero allá por el 2010, al 15, si se acuerdan, Sí, cómo de estuvo la violencia. situación. Difícil, que se perdió la paz, la tranquilidad, la libertad, y no haya uno que hacer. Hoy, gracias a Dios, estamos bien en esta zona, pero si vemos al centro de nuestro país, al sur de nuestro país, pobre gente, hermanos. Necesitamos orar por ellos porque están viviendo situaciones difíciles. Y no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Yo a veces pienso, creo que esto es tercera guerra mundial, hermano, no sé. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel de la iglesia en esta situación? La gente nos dice, oye, Raúl, Lola, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? Lo mismo le dice Dios a Salomón. ¿Qué haría a tu pueblo? ¿Qué pasaría a tu pueblo? ¿Qué tendría que hacer? Si yo suspendo la lluvia, si yo mando langosta, mando problemas, pruebas a tu pueblo, ¿qué tendría que hacer? Tú me pides que yo bendiga este templo, que yo bendiga a tu pueblo, que yo escuche, que yo responda a las peticiones, que yo vea las necesidades que tú tienes. Pero mira lo que tú tienes que hacer. Entonces le habla de estos problemas, de estas pruebas que el pueblo podría tener y que Dios se las podría poner. Pero mira, le dice, ¿qué tienes que hacer? Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre sea invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y sobre todo, hermanos, lo más importante, dice, y si se convirtieran de sus malos caminos. Vea, hermanos, qué respuesta, qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo. Una de las enseñanzas, hermanos, más importantes, creo, y que Jesucristo nos ha enseñado, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hoy en día, hermanos, los estándares de la sociedad, lo que el mundo te enseña es todo lo contrario. No te dejes. No te dejes. Siempre anda con la frente en alto. Defiéndete. O sea, eso es lo que el mundo enseña. O sea, todo lo contrario a la humildad. Entonces dice el Señor, si tu pueblo se humilla y ora, yo no sé, todos ustedes, hermanos, si son personas de oración o no. Yo he estado en diferentes hogares, nos han invitado de la iglesia en Monterrey también, y luego me da risa, hermanos, porque nos invitaban a comer y ya con el bocado casi en la boca, y oye, ¿quién va a dar gracias? Ay, perdón, hermano. O sea, no son gente de oración. Hay que orar por todo. Claro. No solamente porque me duele acá, porque hay que orar, Dios dice dar gracias a Dios en todo. ¿Verdad? Y por los alimentos, hermano. Entonces dice, humíllate y ora. Híncate. La Biblia no dice cómo debe ser la oración en ese sentido, pero si tú puedes hincarte, hazlo. Dios ve todo lo que haces, Dios ve tu humildad, tu corazón, todo. Entonces dice el Señor, para que yo pueda hacerme presente en tu pueblo y tus necesidades en el templo, necesitas hacer que tu pueblo se humille y que ore. Hacer que mi pueblo, le dice a Salomón, enséñales eso. Y es una petición bien difícil, hermano. A nadie le gusta humillarse. Y menos ahora, como usted dice, en este mundo en el cual se nos enseña mucho acerca del amor propio.
Estamos viendo una sociedad egoísta, ¿verdad? Que ya no piensa en los demás, piensa en sí mismo. Y ese momento en el cual le dice que se humille mi pueblo es una petición hermano, difícil, pero es necesario. es necesario. Exactamente. Y como iglesia hoy en la actualidad tenemos que entender esto, hermano. O sea, muchas veces yo platico con personas y veo tanta, como que un desacuerdo de hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué decidiste seguir a Cristo? Sí. Cristo en todo momento enseña que estar con Él es difícil. Ujú. No es fácil. Yo recuerdo, hermanos, quiero testificarles un poco cuando yo acepté a Cristo. Bueno, tú sabes mi historia, tu mamá, la hermana Berta, que cómo me perseguía, hermano. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Le decía a mi esposa, ¿por qué la hermana es tan terca? Yo no quiero nada de eso. Escúchala, escúchala. Yo le doy gracias a Dios por la hermana, porque ella sembró la semilla, porque no solamente la sembró, ella la cultivó, ella estuvo al pendiente. Y yo decía, pero ¿por qué tanta necedad de que yo quiera estar en el camino de Dios? Y yo me podía pensar, hermano, ¿qué va a hacer con mis costumbres? ¿Qué va a hacer con mis vicios que yo tengo? ¿Voy a tener que dejarlos? Uno ve eso imposible, hermano. Esa es la mentalidad de una persona que no es creyente. Claro. Y uno tiene que estar convencido de que a eso te vas a enfrentar. Pero es el poder de Dios el que cambia a las personas, no es uno. Claro, porque es su mundo conocido, no es lo que conoce, Exactamente. pero no ve más allá de lo que puede llegar a conocer la bendición tan grande. Exactamente, o sea, están en ese mundo, están en esas creencias, en esas costumbres, pero Dios tiene poder para restaurar y para transformar. Entonces, aquí le dice, lo más difícil, dice, si se convirtieran de sus malos caminos. Muchas veces uno le pregunta a la gente, oye, mira, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es un camino de muerte. Sí. Entonces, la gente está viviendo una vida desordenada y tú le hablas y le explicas y le enseñas lo que Dios quiere de él y no, dice, no, eso es lo que tú crees, pero esta es mi vida y yo estoy bien. Entonces, le dice Dios a Salomón, tienes, mi pueblo, la gente que está ahí, tiene que convertirse. O sea, tiene que transformarse, tiene que dejar ese camino y buscar el camino bueno, el camino que a Dios le agrada. Y hermano, muchas veces, hoy en día en la iglesia, el pueblo cristiano es donde dice, pues, no puedo. Ahí sí no. Sí, recordemos cuando Jesús estaba predicando por las calles y la gente, todos lo seguían y gritaban, yo me imagino la algarabía y todos, y Jesús se detiene y voltea y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, Niéguese tome a sí su cruz cada día y sígame. Y la gente pues decía, no hombre, mejor adiós. Mejor no. Como el joven rico, ¿verdad? Exactamente, hermano. Y hoy en día nosotros, pues, que predicamos el Evangelio, la gente dice, sí, yo acepto a Cristo, me arrepiento y ya, pero empiezan ahí, pero cuando les empiezas a hablar lo que Dios pide de su pueblo, no van. Entonces, hermanos, aquí le dice Dios a Salomón, ese pueblo, ese que es mi pueblo y que se reúne en ese templo, dice, debe de convertirse, dice, de los malos caminos a los buenos caminos. Dice, entonces, mire la condición, para que no olvidemos esto, es bien importante. Necesitamos obedecer a Dios para que pueda haber respuesta, ¿verdad?, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto, hermanos,
continuando con lo que platicamos de la gente, les hemos compartido esto. Acércate a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Hay un ser sobrenatural más poderoso que todo el pueblo juntos. Todos esos países súper desarrollados y ricos, ¿qué hicieron con el COVID? Nada. ¿Por qué? Porque el ser humano está limitado, la ciencia está limitada, todo tiene un límite. Hoy en día la inseguridad, ¿quién puede controlarla? Nadie. Ni el gobierno. Ni el gobierno. Entonces, ¿qué se necesita? Humillarse a Dios, pedirle a Dios que se haga presente, buscar hacer lo que a Dios le agrada. Todo el mundo sabe lo que a Dios le agrada. Cuando decimos que el Espíritu Santo, dice la Biblia, una de sus funciones es convencer al mundo del pecado. Pero no va a convencer al mundo, es decir, decirle, oye, estás pecando, esto no está, no le va a convencer de eso. La gente ya sabe lo que es bueno y malo. O sea, el Espíritu de Dios va a convencer al mundo de que necesita de Él, necesita arrepentirse, porque ese es el pecado, no arrepentirte, no acercarte a Dios, no escuchar la palabra. Entonces, Él dice, el día que ustedes hagan esto, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso, hermanos, es también para la iglesia ahora. Estamos en un templo, repito, quién sabe quién lo inició, pero debemos de darle gracias a esa persona, a todos los pastores que han estado aquí, los que hemos trabajado aquí, los que vendrán más adelante, y todos deseamos que Dios se manifieste porque oramos y decimos, Señor, permite que esta oración trascienda hasta el trono de tu gracia y que estos techos y queremos que Dios se manifieste. Necesitamos de Dios para que la iglesia crezca. Necesitamos de Dios para cada uno de nosotros crezcamos, maduremos y demos fruto. Pero si no hacemos lo que Dios nos pide, difícilmente esto va a pasar. Eso es lo que está enseñando Dios a Salomón y también a nosotros. Entonces dice, hermanos, el versículo número 15 y 16. Cuando todo esto pasa, hermanos, hago un poquito de paráfrasis, hermanos, para que podamos agilizar, ¿verdad? Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este pueblo. Dice el Señor, ahora sí, yo voy a estar atento, yo sé, yo conozco la vida de todos, ustedes no me pueden engañar, ustedes no se pueden esconder, porque a veces hasta hacemos eso, hermano. Vivimos una vida desordenada y nos andamos escondiendo del pastor, de los líderes, de los diáconos, como si ellos, de Dios no nos podemos esconder. Entonces dice el Señor, yo voy a estar atento a tus necesidades. Ahora que tú enseñes a este pueblo que debe de vivir conforme a mi voluntad, no conforme a ellos quieren. Dios, la promesa, hermanos, ahora para nosotros como iglesia en la actualidad es que tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Hay tanta necesidad, hermanos, ahora en la iglesia. Todos conocemos los problemas que hay. Y lamentamos esto. Y oramos a Dios para que pues Dios se manifieste, como lo hizo Salomón. Escucha las oraciones mías de mi pueblo. Dios va a escuchar nuestras oraciones, hermanos, cuando nosotros nos cambiemos. Nos cambiemos de camino. Cuando obedezcamos a Dios. Cuando nos esforcemos, todo cuesta, hermano. Lo que decías ahorita, ser humilde cuesta. La soberbia está por todo el templo, por todo el mundo, y no debería ser. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña cosas
que no le agradan, que a Él le agradan y que no debemos de practicar, como la humildad es algo que debe estar en la vida del cristiano. Pero no es así. Ya para terminar dice, porque ahora he elegido y he santificado esta casa. ¿Sí? Dice, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esta es la promesa, hermanos, de Dios para su pueblo. El día que los hermanos y las hermanas vivan una vida diferente, que a Dios le agrada, dice, yo voy a estar ahí siempre con ustedes. Dios conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Y tal vez ni oremos por eso y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar a las necesidades que tengamos, pero es necesario, hermanos, obedecer su palabra. No podemos ignorar su palabra, porque eso es. Cuando Dios te manda algo y tú no lo haces, estás ignorando su palabra. Y la promesa es, dice, porque ahora, ¿cuándo ahora? Ahora que ya el pueblo de Dios decidió vivir como Él le agrada, ahora dice, yo voy a estar con ustedes. Dice el apóstol Pedro, hermanos, que los ojos del Señor están puestos sobre las personas justas. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Justo, Pedro es ahora de nosotros, Pedro es de la gracia. Sí. Justo lo que Dios le dice a Salomón es lo que Pedro nos dice a nosotros. Los ojos del Señor están puestos sobre las personas justas y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero dice, mientras que el rostro de Dios está en contra de aquellos que hacen el mal. Está hablando y refiriéndose a la iglesia. Todos sabemos que en la iglesia no todo es fiel, no todos son fieles, no todos somos fieles, no todos somos dignos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hay que corregir. La palabra está para eso, para corregir, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues ya vimos que en el templo de Dios está, sí, es la casa de Dios, pero la gente, nosotros somos la iglesia que vamos a ocupar el templo, somos el pueblo de Dios. Dios vino a salvarnos a nosotros, no vino a salvar al templo, vino a salvarnos a nosotros. Exacto. ¿Ah? Y entonces a nosotros nos va a pedir cuenta. Sí, es importante, como dicen, hermosear el templo. Hermoseate tú mismo, a ti. En primer lugar. Exactamente, en primer lugar, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros y eso es el mensaje que Dios trae a Salomón. ¿Sí? Cuando le dice, yo escucho tu oración, sí, pero dile a ese pueblo que tú diriges qué tiene que hacer para que yo pueda escuchar esas oraciones, para que yo pueda atender esas peticiones. Ustedes necesitan hacer esto. Entonces, hermanos, pues que Dios les bendiga. Y de verdad, mi deseo es que mi trabajo, o sea, siempre lo he hecho para la honra y gloria de Dios, y mi anhelo es que quien lo escuche sea bendecido, sea edificado a través de la palabra. Entonces, hermanos, pues que Dios los bendiga. Es un mensaje bien interesante, hermano. Todo lo que hablábamos de Salomón, recordemos que estábamos bajo la ley, ¿verdad? Y pues Dios se hacía presente con el pueblo de manera física, con esa columna de fuego, esa nube, con el arca. Ahora estaba en el templo, pero ya como usted lo mencionó con Pedro y justo nosotros también estamos bajo la gracia. Entonces, la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros. Así es. Y eso es algo impactante. ¿Dónde está Dios? En mí, en usted, en nosotros, en la iglesia. Si te fijas, el proceso primero era, ¿cómo se llama? El tabernáculo. Uh-huh. Después viene el templo, el edificio, y ahora está en nosotros. Está en nosotros. Sí, a través del Espíritu. Exacto. Entonces, eso es lo importante, hermanos, que debemos de entender. O sea, yo tengo que someterme al Espíritu.
Yo tengo, porque el Espíritu es el que dirige mi vida. Y aquí está su palabra. Yo no puedo decir que yo ignoro qué es lo que Dios quiere. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Acabas de mencionar, la ley fue escrita en piedras. Ahora dice el Señor, todo será escrito en los corazones de la gente. Entonces, es importante, hermano, ¿verdad? Que no olvidemos esto. Claro. Y yo creo que a veces podemos caer en legalismo, en tratar las instalaciones de la iglesia como algo muy especial, y si alguien mueve una banca o si alguien mueve un florero y ya se hace un gran problema, pero deberíamos cuidar de esa manera también Nosotros. qué permitimos que entre a nuestro corazón. Y a veces llegamos a un extremo de caer en esto, en legalismo, de que ¿y quién pasó por aquí? ¿Y quién movió esto? Y nos enojamos y se hace un gran problema y se hace una reunión para regañar a no sé, ¿verdad? Pero a veces no tenemos este cuidado tan especial con nosotros mismos, que como ya hemos dicho, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces deberíamos de cuidarlo más, que permitimos que entre por medio de la vista, ¿verdad? Por medio de nuestros oídos. Y sabemos que todo lo que permitimos entrar hace efecto en nosotros y no lo cuidamos de esa manera. Como usted decía, hermosear, ¿verdad? No solamente en cuestiones físicas, sino en lo espiritual también, mayormente. Fíjate, hermano, lo que dices es muy cierto. Son cosas que pasan en las iglesias y hay que irlas corrigiendo, porque la palabra de Dios es para eso. Dice, ¿para qué es útil la Biblia? Para corregir. Para corregir. Para Para instruir. Exactamente. Entonces, lo que dice la hermana es muy cierto. Yo he vivido, yo tengo 30 años en el camino, he vivido eso de que, oye, ¿por qué pusieron ese color de flores? ¿Por qué pusieron hoy está feo, no me gusta? Y se hace, Un problema. y se dañan relaciones por cosas, hermano. Dios quiere otra cosa de nosotros. ¿Usted cree que a Dios le agrada que yo te deje de hablar a ti porque entonaste un himno que a mí no me gusta? No quiere Dios eso. Entonces, pero eso pasa en las iglesias. Claro. Y eso es lo que necesitamos buscar nosotros. Es bueno, sí, aquí Dios lo dice a Salomón. Está listo el templo, muy bien, qué bueno. Sí, esa será mi casa, pero necesitas que quien va a ese templo haga esto que yo te voy a decir, para yo poder escuchar las oraciones y contestar a tu necesidad. Y esto mismo es para nosotros, hermano, Sí. hoy en día. Sí, aún estaban bajo la ley, pero Dios ya estaba mostrando la importancia que tenía el pueblo, la vida de las personas. Entonces, este es un mensaje para la iglesia, hermano, amigo que nos está escuchando. ¿Qué pide el Señor de ti? Decía ahí en Jeremías, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿verdad? Pero aquí encontramos en 2 de Crónicas 7, en el versículo 14, como ya lo mencionó el hermano, 4 cosas. Humillarnos, después orar, buscar su rostro y creo yo que una de las más difíciles es convertirse de sus malos caminos. 4 cosas, iglesia, que Dios pide de nosotros para que su presencia more en nosotros. Y como decía, ahora sí que nuestras oraciones pues ya no tengan estorbo, ¿verdad? Que el Señor escuche la oración de los justos. Es momento de dar a conocer la respuesta a la pregunta que hicimos al inicio del programa. La pregunta era, ¿qué personaje de la Biblia se caracteriza por su sabiduría? Y pues la respuesta la encontramos ahí en el mismo pasaje, ¿verdad? Recordando cuando Salomón llegó a ser rey y que Dios le dijo, ¿verdad?, que qué pedía, y Salomón le dijo, pues yo pido sabiduría para poder guiar al pueblo, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es Salomón. Bien, gracias a todos los hermanos que se comunicaron con nosotros. Los hermanos que acertaron en su respuesta fue nuestra hermana Marta Martínez, también nuestra hermana Berta Salce y nuestra hermana Marta Salce. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y en esta ocasión quiero aprovechar también para mandar una felicitación un poquito anticipada a todos los varones de nuestra iglesia, a quienes Dios les ha dado la dicha de ser
padres, ¿verdad? El día de mañana estaremos celebrando en nuestro país el Día del Padre, una responsabilidad muy grande, pero es una dicha y una bendición que el Señor les ha dado, así que de manera anticipada a todos los hermanos varones que son padres en nuestra iglesia les mandamos un cariñoso saludo, muchas felicidades y muchas bendiciones también. Gracias. Damos gracias a Dios por este hermoso mensaje que nos ha traído nuestro hermano Raúl, que el Señor lo siga bendiciendo, hermano, para que siga Amén. en su obra, en su trabajo, como hasta ahora lo ha hecho. Pero hermanos y personas que nos escuchan, para finalizar esta emisión, haremos una oración final agradeciendo a Dios la oportunidad que nos dio de poder compartir y meditar en su palabra. Vamos a pedir a nuestro hermano Raúl Méndez que nos guíe a Dios en una oración final. Claro que sí, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, primero por esta oportunidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que hay personas que no te conocen aún y que la han escuchado. Sabemos que tu Espíritu, Señor, ha de obrar en esas personas, Señor. Gracias, Padre. Te pido también, te doy gracias y te pido bendición para nuestro hermano Eli, nuestra hermana Flor, nuestro hermano Pacheco y su ayudante, Señor, que en esta tarde y en estas emisiones ellos están trabajando, Señor, para honra y gloria tuya, Padre. Gracias, Señor. Te pido que nos bendigas como iglesia y que nos ayudes, Señor, a que tu palabra sea practicada en cada uno de nosotros, que tú puedas, Señor, agradarte de nuestro testimonio, de nuestra vida, y así podamos recibir, como dijo el mensaje hoy, esa bendición, esas necesidades que tanto queremos acá, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, caminando contigo, Padre, sirviéndote, trabajando en lo que tú nos pides. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, pero siempre disposición, Padre, para servirte como tú lo deseas y como tú lo mereces, Padre. Estamos a punto de retirarnos a nuestros hogares. Te pedimos que nos lleves con bien y que el día de mañana estemos listos, Señor, prestos para venir a alabarte, a darte la honra y la gloria, la adoración y para alimentarnos de tu palabra también. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por su vida, hermano Raúl. También, hermana Lolita, nos dio mucho gusto tenerlos en este programa y esperamos que nos sigan acompañando, Sí, ¿verdad? hermano, Para sí, seguir claro. Por invitarnos. edificarnos a través de, Claro que de sí. la palabra, pero también fuimos bendecidos y edificados a través de las siguientes alabanzas. En primer lugar escuchamos el canto Vivir es Cristo de los hermanos Jonathan y Sara Jerez. En segundo lugar escuchamos el canto Lo único que quiero, interpretado por Abel Zavala. Y ahora nos despediremos con el canto Te daré lo mejor, interpretado por nuestro hermano Jesús Adrián Romero. Damos muchas gracias a Dios también por sus vidas y sus ministerios, ya que a través de la alabanza edifican nuestras vidas y corazones. Gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Deseamos que Dios les bendiga en abundancia hoy y siempre. Te invitamos a que nos acompañes en la siguiente emisión del programa Buenas Nuevas.